Salió de la audiencia respirando profundo, con el pulso que por fin parecía dispuesto a regresar a un ritmo normal. Por unos segundos, en el pasillo silencioso y frío del Centro de Justicia Penal de Agua Santa, Puebla, el aire debió sentirse más ligero. Un juez, tras revisar los argumentos de un amparo federal, acababa de autorizar el cambio de medida cautelar en su antiguo proceso. Tania Félix N., exdiputada local, expresidenta municipal con una larga carrera en las filas del PRI, pisaba, técnicamente, el umbral de una libertad provisional después de meses de enfrentar cargos por delitos contra la salud y portación de armas. En su mente, debieron desfilar las gestiones legales, la espera, la tensión de un proceso que parecía dar un giro a su favor. Creyó que el sistema, por una vez, le abría una apurada. Lo que ella no podía saber, lo que nadie en ese corredor institucional podía anticipar, es que su libertad duraría exactamente el tiempo que tardaron sus pasos en recorrer la distancia entre la sala de audiencias y la gran puerta de salida del edificio. Un intervalo brevísimo, un parpadeo en la línea del tiempo legal, que separaba una orden judicial de otra completamente distinta, más grave, más profunda y que estaba esperándola justo al otro lado del marco de la puerta, bajo la luz cruda y plana de la tarde del 20 de octubre de 2025. Afuera, en el estacionamiento o en la banqueta, no había familiares celebrando, ni abogados dando declaraciones a la prensa. En su lugar, un escenario distinto, frío y operativo la aguardaba. Agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con una postura profesional y una orden nueva en la mano. No estaban allí para escoltarla a su casa. Estaban allí para reaprehenderla. Y en ese instante surrealista, brutalmente cinematográfico, donde el alivio se transforma en incredulidad y luego en desesperación, se condensó todo el drama del sistema de justicia mexicano. Un laberinto de puertas giratorias donde una salida puede ser, en realidad, la entrada a un calabozo más profundo. Ese momento íntimo y devastador, el forcejeo legal convertido en forcejeo físico y verbal, no se perdió en el anonimato. Quedó grabado, en tiempo real, para la posteridad digital, en un video transmitido en Facebook Live por su propia hermana, Aurora N. Ahí está la evidencia raw, sin editar, los gritos, las súplicas, la voz quebrada de la familia insistiendo, ya va en libertad. Exigiendo que les lean la orden, cuestionando cada sello, cada firma, cada palabra del documento que los agentes muestran pero que, según el alegato familiar, no es exhibido en su totalidad ni explicado debidamente. Es la encarnación de la desconfianza ciudadana hacia la autoridad, capturada en un stream de Internet. Mientras el video se viralizaba, convirtiendo un procedimiento ministerial en un espectáculo público de angustia, la maquinaria institucional ya emitía su comunicado oficial. La FGE Puebla fue clara y contundente. La nueva captura no tenía ninguna relación con el proceso anterior por drogas y armas. Esta era una carpeta distinta, con un número de expediente nuevo, basada en una orden judicial vigente emitida por un juez de control, y el delito era de una gravedad que cambiaba por completo la narrativa: homicidio calificado. El asesinato premeditado de 2 personas en el municipio de San Martín Texmelucan. Un doble crimen que, según la Fiscalía, tenía elementos para vincular a la exfuncionaria. El Registro Nacional de Detenciones, la base de datos oficial que no miente ni opina, ya tenía el registro frío e incontrovertible. 14:21 horas del 20 de octubre de 2025. Unos minutos, apenas unos cuantos minutos, después de que concluyera su audiencia y se firmara el cambio de medidas. La velocidad de la transición de un estatus legal a otro fue abrumadora. El Partido Revolucionario Institucional en Puebla, la fuerza política que la cobijó por años, emitió un comunicado cuidadoso, casi templado, pidiendo un proceso justo, sin tintes políticos, y recordando el principio fundamental de la presunción de inocencia. Pero las palabras del partido se ahogaban en el torrente de titulares que ya no hablaban de narcotráfico menor o portación de arma. Ahora las letras negras, en mayúsculas, gritaban homicidio. Y con ese sustantivo llegaron, como eco inevitable, los antiguos fantasmas que han rondado su nombre en los corrillos periodísticos y en los informes de inteligencia:
su presunta vinculación con la llamada Operativa Barredora, una célula criminal que diversas versiones oficiales y reportes de investigación señalan como el brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la región de Puebla y estados aledaños. Son señalamientos, insisten todos, no sentencias. Son líneas de investigación, no pruebas presentadas en juicio. Pero en la corte de la opinión pública, esos calificativos presunta, señalada, vinculada pesan como losas y pintan un contexto de sombras y poder que hace que este caso trascienda por completo la figura de una exalcaldesa detenida. Lo que importa ahora, en este instante de máxima tensión legal y mediática, es descifrar el mecanismo de relojería que se activó esa tarde. ¿Cómo se coordina una reaprehensión minutos después de que un juez concede un beneficio procesal? ¿Qué nivel de precisión y anticipación implica esto en la comunicación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público? ¿Es la demostración de un sistema que funciona con eficacia implacable para evitar la fuga de alguien considerado peligroso? ¿O es la evidencia de una persecución selectiva, donde se usa una carpeta nueva como recurso para mantener tras las rejas a una figura incómoda cuando la primera amenaza legal se desvanece? Y lo más crítico de todo, ¿qué archivos, qué testimonios, qué pruebas forenses o digitales contiene esa nueva carpeta de homicidio calificado que la Fiscalía de Puebla está tan segura de tener, que ordenó una captura en el momento de mayor vulnerabilidad legal de la implicada? Esto no es una simple redetención. Esto es una jugada de ajedrez en un tablero donde se mezclan el derecho penal, la política estatal, las luchas internas por el poder y la guerra contra el crimen organizado. Te voy a llevar, segundo a segundo, a través de la cronología más tensa y reveladora que puedas imaginar. Vamos a reconstruir el minuto a minuto de esa tarde del 20 de octubre, desde el murmullo expectante dentro de la sala de audiencias cuando el juez concedió el amparo, hasta el rostro de Tania Félix cruzando la puerta con una mezcla de alivio y cautela, y el instante exacto en que los agentes se acercan, se identifican, y el mundo se le viene encima otra vez. Analizaremos el video de Facebook Live cuadro por cuadro, no para sensacionalizar, sino para entender los argumentos de ambas partes. La percepción de arbitrariedad y falta de debido proceso por parte de la familia, versus el protocolo de ejecución de órdenes que alega la Fiscalía. Luego, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Es imposible entender por qué había una segunda orden esperándola sin remontarnos a los orígenes de todo. El operativo conjunto con la Secretaría de Marina, SEMAR, en mayo de 2024, en la colonia Tres Cruces, Puebla. Allí, en un despliegue de fuerza, fueron aseguradas armas, droga, dinero en efectivo y detenidas 7 personas, entre ellas un menor. En ese expediente, la Fiscalía inicialmente manejó la hipótesis de homicidio, pero el juez que llevó el caso solo encontró elementos para vincular a proceso por delitos contra la salud y portación de armas. Ese fue el proceso que, con el amparo reciente, le abría la puerta. Pero esa carpeta de 2024 es solo la punta visible de un iceberg investigativo monumental que, según todo indica, siguió su curso en paralelo, en absoluto secreto, indagando vínculos más profundos y delitos más graves. El amparo, entonces, solo le abrió la jaula de un proceso, para encontrarse de frente con las barras de otro mucho más sólido. Ahora, entremos en el terreno pantanoso de los vínculos presuntos. Te voy a mostrar, con base en reportes periodísticos de investigación y en fugas de información de fuentes oficiales que han ido apareciendo desde 2024, como el nombre de Tania Félix N ha sido tejido una y otra vez con el de Juan N., alias El APA o El Moreno, señalado por la inteligencia estatal y federal como uno de los mandos operativos de la Operativa Barredora en Puebla. Hablaremos también del hallazgo de 7 cadáveres con signos de tortura y ejecución, encontrados el 5 de abril de 2024 en el Periférico Ecológico de Puebla, un crimen masivo que conmocionó al Estado. Algunos documentos de la propia investigación y notas periodísticas han mencionado este hecho como un antecedente de entorno en el caso, un elemento del contexto criminal en el que se movían las células bajo investigación, aunque nunca se ha establecido una responsabilidad directa de la exfuncionaria en ese caso específico. Es crucial separar aquí la paja del trigo. Los señalamientos mediáticos,
Las hipótesis de investigación y las pruebas que pueden sostenerse ante un juez son universos distintos. Mientras la primera crea narrativas poderosas, solo la última puede dictar una sentencia. Pasemos al análisis jurídico implacable, la columna vertebral de este caso. ¿Por qué la defensa alega arbitrariedad y falta de lectura íntegra de la orden en el sitio? ¿Es esto un vicio que podría anular toda la reaprehensión en un control de detención? Te explicaré los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que exigen la notificación clara y completa de los motivos de una detención. Por otro lado, ¿cómo argumenta la Fiscalía que todo fue legal, oportuno y fundado? ¿Basta con tener la orden física, o hay un protocolo de ejecución que debe seguirse al pie de la letra para que la aprehensión sea válida? Ahora, te voy a detallar, como si estuviéramos en una clase de Derecho Procesal Penal avanzada, los 3 escenarios cruciales que se desplegarán en los próximos días y que decidirán el futuro inmediato de Tania Félix N. El control de detención, la primera batalla, que puede ocurrir en horas. El juez de control revisará, de manera sumaria pero esencial, si la reaprehensión cumplió con todos los requisitos legales. Que la orden estuviera vigente, que fuera expedida por un juez competente, que se ejecutara en el lugar y momento adecuados, y que se le informara debidamente a la detenida de sus derechos y de los motivos de su privación de libertad. Aquí, la defensa lanzará su primer y más fuerte ataque, la presunta irregularidad en la notificación. Si logran convencer al juez de que hubo un vicio grave, la detención podría declararse ilegal y ella saldría, pero solo de este nuevo proceso. La orden seguiría existiendo, y la Fiscalía podría intentar capturarla de nuevo, de manera impecable. La formulación de imputación, si se salva el control de detención, viene la parte sustancial. El Ministerio Público tendrá que pararse frente al juez y a la defensa y desglosar, con hechos y datos concretos, la acusación. Aquí es donde el espectáculo termina y la sustancia comienza. ¿Qué pruebas presentarán? Te voy a listar lo que la Fiscalía necesita para que este caso no se desinfle. Geolocalizaciones que la sitúen en Texmelucan en la fecha y hora del doble homicidio. Cruces de telecomunicaciones, llamadas, mensajes de WhatsApp, señales de antena, que la conecten con las víctimas, con testigos o con otros presuntos implicados. Reportes periciales balísticos, si se recuperaron casquillos o armas, que pudieran vincularse indirectamente. Videos de vigilancia pública o privada que capturen vehículos asociados a ella en la zona. Testimonios directos o de referencia que sean consistentes y creíbles. Y, un punto clave, el móvil. ¿Cuál es la razón investigada por la cual una exfuncionaria estaría involucrada en un doble homicidio? ¿Una disputa por territorios de cobro de piso? ¿Una riña por el control de plazas de venta de droga? ¿Una venganza? La Fiscalía debe proponer una narrativa lógica y respaldarla con indicios. La vinculación a proceso, o no. Con la imputación sobre la mesa, el juez decidirá si los elementos presentados son suficientes para someterla a un juicio. No es una sentencia de culpabilidad, es la decisión de que hay materia para un proceso penal formal. Aquí, la defensa hará todo lo posible para desarticular cada una de las pruebas de la Fiscalía, señalando inconsistencias, falta de cadena de custodia, testimonios contradictorios o métodos de obtención ilegales. Te voy a señalar con precisión de cirujano en qué puntos débiles se puede deshacer el caso de la Fiscalía. Una orden con un error en el nombre o un folio duplicado. Una notificación hecha por un agente no facultado. La ruptura de la cadena de custodia de una prueba física, un arma, un celular, que la vuelva inadmisible. Testigos cuyas declaraciones cambien radicalmente bajo el interrogatorio cruzado. Peritajes realizados sin seguir protocolos científicos reconocidos. Geolocalizaciones basadas en datos de antena poco precisos. Por el contrario, te diré que construiría un caso sólido, un cruce de datos de telecomunicaciones que forme una red indesmentible, un video de alta definición que la muestre de manera inequívoca, confesiones o testimonios de coimplicados que sean corroborados por evidencia independiente, rastreos financieros que muestren flujos de dinero conectados con el crimen. Este caso va más allá de la sola detención de una persona. Toca 3 nervios vitales para el Estado de Puebla y para México:
la intersección tóxica entre la política local tradicional y las economías criminales, la capacidad real y la voluntad de las instituciones de justicia para investigar crímenes graves cometidos por o con la connivencia de personas con poder, sin ceder a la presión política ni al sensacionalismo. Y, finalmente, la confianza de la ciudadanía en un sistema judicial que a menudo parece premiar la espectacularidad de una captura televisada sobre el meticuloso y callado trabajo de construir un caso irrefutable. Las próximas 72 a 96 horas en los juzgados de Puebla serán de una tensión y una importancia histórica. Cada movimiento, cada recurso, cada declaración será analizado bajo un microscopio público y legal. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque vamos a estar en primera fila, desglosando cada documento legal que se libere, cada argumento de la defensa y la fiscalía, cada decisión del juez de control. Esto no es solo el caso Tania Félix. Es el nuevo y más peligroso frente de batalla donde se está definiendo si el Estado mexicano puede, o no, llevar ante la justicia a quienes operan en la delgada y siniestra línea entre los palacios de gobierno y las casas de seguridad del narcotráfico. Comparte este análisis profundo con todos aquellos que quieran entender los verdaderos mecanismos del poder, la justicia y la impunidad en nuestro país. La libertad de Tania Félix duró lo que un suspiro en el pasillo de un tribunal. La pregunta que ahora queda flotando, más pesada que nunca, en el aire de Agua Santa y en los despachos de la Fiscalía de Puebla es: ¿su nuevo proceso por homicidio calificado será el hilo que finalmente desate el nudo gordiano de la operativa barredora y exponga sus conexiones con la clase política, o será simplemente otro expediente más que nace con el estruendo de un video viral y las ruedas de prensa, solo para desvanecerse meses después en el silencio de un archivo judicial, por falta de pruebas o por vicios de forma? La respuesta no está en los titulares. Está en los autos, en los oficios, en las declaraciones y en las pruebas que, en los días venideros, se colocarán sobre la mesa de un juez. Y nosotros estaremos aquí para analizarlo todo, sin concesiones, sin bandos, solo con el rigor de los hechos y el peso de la ley.